Sí tengo el sonido. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si tengo el sonido? Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Me alegra mucho saludarles. Se está... Quiero saber si estoy grabando. Pausa grabación ya. Sí está. Listo. Estamos a 1 minuto de iniciar. Gracias. Muy bien, hermanos. Ante todo, quiero expresarles mi gratitud por acompañarme en ese tiempo de oración por la salud de mi hija y comentarles que ya se encuentra perfectamente bien, gracias a Dios. Está pues en una cirugía al pie, son 30 días de recuperación, pero ya los síntomas estos ya desaparecieron y está sin dolor, está solamente esperar que se cumpla el proceso normal. Entonces, muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Quisiera saber si, así como estoy hablando, se escucha el ruido que habitualmente se escuchaba, o se escucha bien. Si alguien me puede comentar si escucha bien, o por el chat, si le queda... Sí, escuchamos, yo estoy escuchando bien. Perfecto, listo. Entonces vamos a dar inicio. Hermano Gonzalo, muchas gracias. Amado Padre, estamos infinitamente agradecidos contigo en esta tarde, una vez más por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado, por ese que para todos nosotros se constituye en un privilegio de poder seguir estudiando tu palabra, de poder seguir aprendiendo más de ti, conociéndote más a fondo, entendiendo un poco cada vez más mejor las escrituras, Señor, tu carácter, algo muy valioso para nuestras vidas, muy valioso para nuestras familias y también muy valioso, Señor, para cumplir el llamado ministerial al que tú nos has convocado, Señor, preparándonos, Señor, para esos tiempos que vienen, pero incluso ya pudiéndolos aprovechar en estos mismos tiempos, Señor, de compartirlos con otros. Gracias porque principalmente has estado hablando a lo profundo de nuestro corazón. Has estado renovando nuestro entendimiento, como lo dices en tu palabra. Padre, muchas gracias por tu Espíritu Santo que hasta aquí nos ha acompañado también, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, porque a pesar de impases que se puedan presentar en algunos de nosotros, de los integrantes del grupo, tú has estado ahí fiel, Señor. Una vez más, extendemos nuestra gratitud también por el pastor Kim, por su esposa, por sus hijos, por toda su familia, Señor. Tú conoces más que nadie su necesidad, tú conoces sus anhelos y de seguro, Señor, que tú obras tu perfecta voluntad en él. Gracias porque le has tomado como un instrumento de bendición para nuestras naciones y porque has puesto en su corazón que su trabajo se enfoque principalmente en aquellos que tenemos ciertas limitaciones, Padre, para poder acceder a otro tipo de formación, pero aquí estamos siendo complementados por la gracia tuya, Señor. Gracias por cada uno de los que hasta el día de hoy hemos sido colocados para inmerecidamente, realmente, Señor, pero por tu infinito amor y misericordia, compartir de estas enseñanzas, Señor, y que cada uno de nosotros mantengamos ese espíritu siempre enseñable de parte tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con esta que es una preciosa también enseñanza como la que el Señor nos ha venido dando a través de las diferentes reuniones que hemos tenido de formación y de transformación. Y tiene que ver con la cruz del Rey, la cruz del Rey, fundamentada en Marcos, sus 16 capítulos, en donde podemos ver cómo 8 de ellos nos hablan de todo lo que tiene que ver con la cruz y los 8 restantes con lo que tiene que ver con el Señor como Rey. Y cómo
de esos 16 capítulos, pues no necesariamente estamos abordando todos los versículos, no necesariamente estamos abordando todos los textos, estamos adecuándonos a aquellos que con los diferentes subtemas que estamos desarrollando, pues el Señor ha estimado que pueda ser fortaleza para nosotros, pero son textos que realmente prácticamente sí están abarcando un altísimo porcentaje del Evangelio de Marcos. Marcos, como lo hemos hablado, un hombre que estuvo muy cerca de los discípulos, muy cerca de Pedro, narrando cosas tan detalladas que dejan a un lado cualquier vestigio de duda, cualquier vestigio de que se considere que hay añadiduras allí de leyendas o de fábulas, porque toca aspectos que literariamente se considera sería difícil de abrogárselos a alguien que esté escribiendo leyendas. Son una fuente de detalles íntimos que hoy por hoy vengo a comprender por qué el Señor dejó esos detalles tan íntimos. Surgirían cuestionamientos que no hay hoy, los literarios no tienen cómo justificar, y eso nos da un piso más fuerte sobre este estudio. Hemos visto cómo Marcos llega muy al grano, muy al detalle de una vez, a lo muy cortante, muy tajante. Él va al punto que es, no entra en muchos detalles, en algunos aspectos entró de una a mostrar a ese Jesús que no solo enseña, sino es ese Jesús que actúa. Y de hecho, en Marcos encontramos más el actuar de Jesús que las mismas enseñanzas. Enseñanzas están allí, esos principios implícitos en varios casos de sus hechos, pero son muchos los hechos concretos que muestran a Jesús como ese que vino como un hombre a ocupar aquí un lugar, pero también como aquel que es un rey y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cada uno de estos puntos que hemos venido tratando pues nos ha permitido consolidarnos de alguna manera, fortalecernos, saber que no contamos con un Jesús que está cruzado de brazos, como alguna vez le escuchara a un predicador que dijo: Jesús está sentado a la diestra de Dios, Él ya no está haciendo nada, los que estamos haciendo somos nosotros. Sabemos que Jesús está activo, cuidando, y lo veíamos también, como Él está Sí. preservando la creación. Hoy, mis hermanos, nosotros estamos acá para ver un aspecto más de la vivencia de Jesús, una experiencia que la hemos escuchado, escudriñado en la palabra, pero que hoy vamos a verla con una óptica que seguramente nos ayude a profundizar lo que hasta hoy hemos aprendido al respecto, y tiene que ver con lo que se titula la espera. Esa paciencia que uno dice, wow, es como, dice, pero ¿qué está pasando acá? Como que nada se mueve. Y de hecho, cuando estaba en la clínica, en urgencias esperando a mi hija, nadie daba ningún dato, nadie, absolutamente nadie decía nada de cómo estaba, qué pasaba. Mi hija alcanzaba a comunicarme lo que el médico le transcribía, y cuando ya me paré en la noche a preguntar, bueno, ¿qué pasa con mi hija? Que me dijeron que le iban a tener hasta mañana, ahora me dicen que le van a dar salida. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos años tiene su hija? 22 años. Ah, ella es adulta, ella le comentará. Entonces, ahí yo tuve que aprender a estar quieto, sin ningún dato, esperando. Y hay momentos en los cuales, como alguien ha dicho, la espera desespera, pero el Señor aquí nos deja ver que Él tuvo un tiempo y una experiencia con una persona especial que le tocó esperar en medio de la angustia, en donde Él, la expectativa era: espero que el Señor salga volando, corriendo a atender mi necesidad. Y seguramente nos vamos a identificar en algo en nuestras vidas y en nuestras familias y ministerios con esta escena. Cuando hablamos de espera, hablamos de paciencia. Y al hablar de paciencia, entonces estamos hablando que esto implica un amor por el largo camino. Amor por el largo camino. O sea, en nosotros forjar, saber que esto es a largo trecho. Cuando en mi juventud, adolescencia y juventud, me gustaba trotar, y normalmente era un trote de larga distancia, unos entre 5 y 7 kilómetros diarios. Y eso a mí me ayudó mucho a ver que en la carrera otros iban pasando bien rápido, pero yo ya tenía trazado, debo avanzar tanto, entonces dosificaba mi cuerpo para eso, diferente que si fuera 100 metros, en donde no era que me fuera muy bien, porque no tenía como esa
esa capacidad, pero para largo trecho tenía capacidad y de alguna manera vine a entender cómo el Señor me fue como preparando también a ir recorriendo caminos largos con un poquito más de paciencia, no necesariamente porque la esté viviendo siempre. Hay momentos en que como que quisiera que esto fuera una carrera de 100 metros y ver el resultado rápido, pero en el Señor vamos desarrollando amor por el largo camino que vamos Pero es recorriendo. más bonito hacerlo. Al hablar de paciencia, Porque también ustedes, estamos hablando de la capacidad de resistir circunstancias difíciles sin rendirse ante esas circunstancias y mucho menos ir a caer en amargura. También podemos hablar que la paciencia implica seguir trabajando aun cuando la gratificación tenga una demora. Significa aceptar lo que la vida nos ofrece, incluso si es sufrimiento. Cuando hablamos de Jesús y lo que hemos venido tratando, podemos encontrar que Él tuvo paciencia. Y vemos, por ejemplo, que no solo tuvo paciencia por la manera en que se enfrentó a su ejecución. Es admirable vemos esas narraciones de todo el proceso que se adelantó con Jesús, de todas las injusticias que hubo, de todo el trato, cómo Él mantuvo ese equilibrio. Es algo que leer esos capítulos a veces uno lo puede pasar muy de largo, pero cuando nos detenemos a mirar paso a paso, decimos, wow, no sé si pasar un momento tan difícil como el que él ha pasado, pues pudiéramos resistirlo. Pero esa paciencia con la cual enfrentó a sus enemigos, esa paciencia que tuvo con sus discípulos, y lo veíamos, por ejemplo, en la misma sesión pasada, en medio de la tormenta, esa tranquilidad que le caracterizaba a él y esa paciencia que él tuvo también para con las personas que conoció a lo largo de toda su vida. Vamos entonces a mirar en Marcos, en el capítulo 5, este momento tan especial en donde pues es la vida de ese hombre llamado Jairo. Un hombre que tenía unas características particulares, ¿no? Recordemos, él era un hombre de los principales de la sinagoga. Y dice los primeros dos versículos del capítulo, perdón, 21 y 22 del capítulo 5, dicen lo siguiente. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. Uno de los ejercicios más bonitos que podemos hacer cuando nos acercamos a la palabra es como trasladarnos a esa escena. Es tal vez emotivo, más allá de tocar nuestras fibras, que necesariamente las toca, ¿no? Toca nuestras fibras. Yo creo que aún en temperamentos que sean muy fuertes, como un temperamento, por ejemplo, colérico, no necesariamente uno deja de pasar desapercibido, y aquel que tiene ese temperamento puede pasar tan de largo escenas que le llevan a uno a conmoverse cuando se acerca a esa realidad. Y es aquí, por ejemplo, ver a un Jairo, un hombre de los jefes, uno de los principales de la sinagoga. Cómo, dice, se reúne alrededor del Señor tanta multitud y llega a él y se arroja a sus pies. Eso debe haber sido algo tremendo. Eso debe haber sido algo muy fuerte para que él hubiera tomado esa decisión. Siendo uno de los que pertenecía, en cierta medida, al grupo de personas que podrían verse sacudidas por la presencia de Jesús. El llegar a este punto nos habla de que algo estaba pasando allí. Marcos, pues aquí nos muestra a este hombre Jairo, que tiene estas características. Un hombre prestigioso, un hombre devoto a Dios, un hombre moralmente respetable, importante socialmente y con autoridad, que de un momento a otro se postra a los pies de un carpintero, porque Jesús no solo era hijo de carpintero, era carpintero. Y aun cuando pues era una situación que realmente era poco común que fuera a ocurrir. No nos muestra la escritura muchas escenas así, ¿no?
de hombres de gran importancia que llegaran a ese punto. Pues era una situación que de hecho denota que había un gran desespero en este hombre para haber llegado a ese punto. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que se estaba presentando aquí? Enseguida podemos encontrar acá como en los versículos 23 y 24 dice la escritura, suplicándole con insistencia, se arrojó a los pies de Jesús, suplicándole con insistencia, mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguirá una gran multitud que lo apretujaba. Claro, el problema era muy evidente, ¿no? Su hija estaba prácticamente muerta. Pero a pesar de que él descubre allí una esperanza en Jesús, por dentro está aterrorizada. Y creo que aquellos que hemos tenido momentos en que pérdidas se presentan de ese nivel, o aún incluso en otras áreas, como por ejemplo un hogar que se está desintegrando, una familia, un hijo que ha cogido ya otro camino, esa angustia es algo que no puede uno sostenerse siquiera en pie. Este hombre se sostuvo en pie mientras llegó a Jesús. Ahí ya no podía sostenerse más. Mi hija se está muriendo. Ese era el problema que lo tenía realmente aterrorizado. Y encontramos que sigue narrando la escritura lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando muchas veces trazamos esta escritura al exponerla, como que dividimos las dos escenas, ¿no? Lo que pasó con la mujer y lo que pasó con Jairo y su hija. Esta es toda una escena que nos va mostrando precisamente, como su título lo menciona, la espera, la paciencia. Y es que aquí en Marcos vemos que ahora nos encontramos con otra escena. Es un hombre desesperado, se arroja a los pies de Jesús y Jesús dice, vamos, y va caminando de una vez y Jairo va allá y la esperanza es, Señor, yo tuve que venir corriendo. Jesús seguramente no salió corriendo por la forma en que nos narra aquí la escritura, pero sí salió a atender esa necesidad. Sin embargo, en el camino se atraviesa otra necesidad y otra persona necesitada, ¿sí? Ella había sufrido no solo por el daño que produce la enfermedad, sino que también los remedios que le habían dado, había sufrido mucho a manos de varios médicos. O sea, su sufrimiento natural por la enfermedad, pero su sufrimiento seguido también por todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las medicinas que ninguna le estaba dando el resultado esperado. Y no solo eso, sino que además había gastado todos los bienes prácticamente ya. ¿Qué podía hacer? Hoy hablamos de prepagadas y planes complementarios que algo ayudan, pero en ese tiempo, ¿qué más podía hacer esta mujer? Y no le ha servido de nada. Pues en vez de mejorar, lo que dice en la escritura es algo claro, ¿no? Cada vez era empeorando. La situación no era fácil para ella, ¿sí? Y pues obviamente no tenía ni dinero ni una solución médica. Y luego vamos encontrándonos acá con algo más que nos narra la escritura, y es que cuando oyó hablar de Jesús, aquí ya estamos hablando desde la mujer. Ya ella escuchó, aquí está Jesús, viene, va por el camino. Se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana, quedaré sana. Y eso es algo como, de pronto, o alguien dice, esta persona tiene la unción, yo ahí con que lo toque o me toque ya suficiente. Y ella dice en la escritura acá que al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Bueno, momento muy especial, ¿no? Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Y realmente Jesús conocía lo que estaba pasando en su vida. Y dice la escritura que salió de él poder. Él percibió eso, salió poder de Jesús. Es aquí en donde en el Evangelio por primera vez se toca, en el Evangelio de Marcos,
esta palabra poder que tiene que ver con el término griego que significa como dinamita, ¿no? Y Jesús es allí donde reconoce que de él ha salido una fuerza especial. Pero no solo eso, sino que alguien ha sido sanado. Es algo así como que, eh, como si hubiera sentido Jesús que en algo se había debilitado. Algo, algo, pues, ha salido de mí un poder, pero es como si él sintiera que de todo lo que tenía, una parte se fue. ¿Sí? Ha perdido una parte de su fuerza. ¿Para qué? En beneficio de un tercero. Y esto va a ser importante cuando veamos también lo que tiene que ver con su sacrificio en la cruz, lo que significa, como él ha perdido aquí algo para dar vida a esta mujer. Y sigue narrando la escritura que cuando le pregunta, ¿no? Y le pregunta, recordemos que le preguntó a la gente, ¿no? Dice, sí, al momento Jesús se dio cuenta, así que se volvió hacia la gente y le preguntó. Y entonces le contestan sus discípulos, a ver, ves que la gente estamos aquí, todo el mundo está pegadito a ti y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo. Y otra que se arroja a sus pies. Dos personas de diferente condición, diferente necesidad, diferente connotación. El uno, un alto principal de la sinagoga, y ella ni siquiera podía entrar. Estaba con una inmundicia. Y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Es interesante cómo el Evangelio nos narra estos dos eventos en el mismo caminar de Jesús, en el mismo instante, de una manera como antagónica, ¿no? Y Jesús se detiene. Ahora, coloquémonos un momento, ya no en el lugar de la mujer, coloquémonos en el lugar de Jairo y su angustia. Su hija se está muriendo y Jesús se detiene. Bueno, si ya fue sana, si ya salió fuerte de ti, esto ya dijo lo que pasó, hagámosle, sigamos el camino, por favor, porque tengo una urgencia, tengo una necesidad. Mi hija se está muriendo, al menos está. Es más, lleva 12 años así. Ha podido aguantar el ir y volver, Señor. Ha podido aguantar. No tiene sentido. Seguramente, ustedes saben que cuando uno llega a urgencias, hay lo que llaman el triage, van haciendo una clasificación de las enfermedades y los médicos van diciendo, bueno, este está en una urgencia primaria o no. Y de una vez le avisan a uno, usted está clasificado en 3, en 1, en 4. Y de acuerdo con eso, pues si alguien más llega en ese momento, que llega a ocupar una urgencia más importante que la que tenemos en este instante nosotros, así ya estemos en el tercer turno, inmediatamente quedamos desplazados. Porque la valoración indica que es más urgente atender esa nueva urgencia que esa persona que ha llegado, que está más grave que de pronto alguno de nosotros. Y sería irresponsable. Sería irresponsable que un médico dijera, mire, esta persona está infartada y esta persona está aquí con un escalofrío terrible, pero llegó primero y ya lleva 4 horas acá, qué pena, tengo que atenderlo. No, inmediatamente todo se mueve. Y pues hacer algo diferente implicaría obviamente una investigación. Y de pronto hasta, no estoy seguro de esto, pero seguramente hasta una acción penal en el evento en que la otra urgencia llegue a terminar mal. Por eso no tiene sentido que Jesús se detenga. Más si él sabía, no, ya está sana, yo sigo de largo. Pero él tenía un propósito aquí también. En la misma sala, esa niña pudo morir. De hecho, Mateo y Lucas, cuando hablan de esta misma escena, narran es que murió y que Jesús fue consciente que murió. Aquí en Marcos es donde habla de que durmió, le dice a la niña, sí, levántate, como si estuviera dormida, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo es posible que esa niña, a punto de morir, sea desplazada por una mujer que si bien tiene una enfermedad crónica, ya había aguantado 2 años, unos minutos, unas horas, un día, 2 días más de ida y regreso de Jesús seguramente, si es que hubiera pernoctado allá, hubiera podido aguantar. Pero Jesús se detuvo, se detuvo.
Porque Jesús no actúa como lo hacen los médicos y como lo hacemos nosotros los humanos, hermanos. Y para Jesús, el tiempo, las urgencias no son lo mismo. Suele ocurrir en nuestra cultura, por ejemplo, que en un matrimonio, cuando se va a celebrar un matrimonio, pues ya estamos acostumbrados a que oficiamos una boda que debemos esperar. ¿Y esperar a quién? Esperarle a la novia. La última boda que celebré, recuerdo que la novia estaba a una cuadra y nada que llegaba. Y duró parqueada a una cuadra. Y pasó más de una hora. ¿Sí? Y yo mismo tuve que hablar con ella y le dije, mira, ay, no es por mí, pero a las personas se ven como agotadas. Y es la cultura que tenemos de, de que no, la novia tiene que demorarse un poco. En otros casos es el novio el que llega más tarde. Para nosotros el tiempo está determinado así y digamos que culturalmente nos adecuamos a eso. Para Jesús no. Jesús en ese tema, él tiene, su tiempo es independiente. Y eso es algo muy importante de comprenderlo porque Jesús no se adapta a cada una de las culturas nuestras, sino que es importante que nosotros podamos adaptarnos a lo que es el tiempo del Señor, el pensamiento del Señor, a lo que para Él son prioridades. Y para Él, esta mujer ocupaba una prioridad muy importante que ameritaba parar. Ahora, es claro también que Jesús, pues en su poder, como lo hemos visto, pues Él puede tanto sanar como resucitar. Entonces, para Él no era un asunto donde implicaba un trabajo mayor de Él, por ser Dios, manaba ese poder, emana ese poder. Y dice la escritura en el versículo 35 que todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, Jairo, tu hija ya murió. Ya no sigas molestando al maestro. ¿Para qué? ¿Para qué? Mm, yo no sé si nos colocamos por un momento en el lugar de Jairo, cómo hubiéramos reaccionado. Yo no sé si de pronto en ese momento mi mirada hacia Jesús hubiera sido una mirada como de reproche, como de frustración tal vez, seguramente una decepción. ¿Qué hace aquí mirando este tema que salir corriendo a atender a mi hijo? Y eso puede suceder en nuestras vidas en diferentes áreas, en donde de pronto podemos ver escenas en las que vemos clasificando por prioridades y por tiempos a nuestra manera cultural y mental, cognitivamente hablando, lo que debería ser la temporalidad por el Señor, la importancia, ese momento que el Señor no vaya a atender esto que está urgente. Para Jairo no haber sido nada fácil en ese momento, desboronarse allí. Ya no hay nada, absolutamente nada que hacer, nada que hacer. Pero el Señor le dice algo muy importante. Miren lo que le dice en el versículo siguiente. Sin hacer caso de la noticia, el Señor hizo un lado de eso. No se puso a dar explicaciones, esperen un momentico, no, déjenme ver que ya, yo ya voy para allá. No, simplemente se dirigió al que necesitaba eh, la obra suya. Y le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, porque indudablemente en ese instante, no, perder un hijo, bueno, solamente he tenido contacto con personas que han padecido ese dolor. Entiendo que es uno de los dolores más intensos que existe en el ser humano. Yo todavía lucho con determinar prioridades en el dolor en cuanto a eso, cuando se habla del dolor. Todavía lucho porque eh, si es que se duele más perder un hijo que perder un cónyuge. No sé. Mi perspectiva es que si somos dos como matrimonio, al ser, perdón, si hemos sido dos, pero ahora somos uno, el dolor debe ser más, tal vez más profundo. Pero
hay algunos que en sus estudios clasifican la pérdida del hijo como uno de los más altos grados de dolor. Y pues para desmoronarse, dice el Señor, oye, no tenga miedo, cree nada más, ten fe, ten fe. Acudiste a mí, sigue creyendo. Y pues en el versículo 36 vemos que definitivamente la gracia del Señor nunca, nunca va a actuar de acuerdo con nuestro horario y calendario. Él nos da lo que necesitamos, pero vamos a verlo, mis hermanos, siempre vamos a recibir más de lo que esperábamos. Y eso ocurrió tanto con Jairo como con esa mujer cuyo nombre nunca se menciona en la escritura. Y ahora, entonces, si Él nos da lo que necesitamos, ¿sí? Más de lo que necesitamos, ¿sí? Él nos da lo que necesitamos, pero siempre recibimos más. Lo que realmente necesitamos, ¿qué es? Desde la perspectiva de eso. ¿En qué consiste lo que realmente necesitamos? Los versículos 37 al 40 nos van mostrando esto. Dice la escritura, no dejó que nadie lo acompañara. Esto me llama mucho la atención. No dejó que nadie lo acompañara. Excepto el grupo cercano de él, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Y ahí reitera, el hermano de sus dos hermanos y Pedro. Yo creo que él también tuvo allí que hacer valer su autoridad. Todo el mundo tendría curiosidad y querrían ir allá. Pero de ellos, solamente Jairo vas conmigo y vas a ir con Jacobo, vas a ir con Juan y camina Pedro conmigo. Nadie más. Por favor. Muchas veces en medio de las angustias que tenemos, podemos tener mucho respaldo, pero también hay mucha curiosidad. Y el Señor nos lleva a un punto en donde somos guiados también a un grupo mínimo. ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos por qué. ¿Por qué el Señor hizo eso? Yo, sinceramente, no me he detenido a ese punto a reflexionar por qué Él no dijo. Hay muchas razones que podríamos ahorita abordar, tal vez, como por ejemplo la influencia de ellos adversa que podría afectar a Jairo, ¿sí? Tal vez a los otros discípulos los dejó con este grupo de personas para que siguiera con ellos enseñándoles. Tal vez entre comillas, morbo, la curiosidad por ver qué va a hacer Jesús, que muchas veces nos acompaña, algunos puede ser más que otros, qué sé yo. Pero lo cierto es que el Señor allí, de esa gran multitud que lo apretujaba, incluyendo a esa mujer que a lo mejor hubiera dicho, yo también quiero ver esto, ¿sí? Pero lleva a este grupo exclusivo y los demás tuvieron que quedarse esperando. Y esto dice la escritura, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Y miren lo que él hace nuevamente, los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Qué escena tan hermosa. Yo creo que cuando vamos viviendo lo que está sucediendo allí, es algo muy especial. No se dedicó únicamente al padre, sabía lo importante que era para esa mamá, ese momento tan especial. Y sus discípulos cercanos. Y se acerca donde está la niña. Ahora, la gente, ¿por qué se reía de Jesús? Porque, pues, dijo, la niña no está muerta. Y cualquiera dirá, a ver, de signos vitales, ya en el trayecto que ha transcurrido entre el momento en que salieron ellos a dar la noticia, hasta donde venía Jairo, y la vuelta hasta acá mientras estuvo charlando allá, han pasado horas que son más que suficientes para tener claro que la niña está muerta. Y por eso la gente se reía. Pero ¿qué aconteció con esta misma gente luego? Porque dice la escritura que la tomó de la mano y le dijo, Talita, ¿qué significa eso?
significa talita niña, cumi, levanta. Son dos palabras. La niña que tenía dos. ¿Están escuchándome, hermanos? Que aquí me movió algo. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? ¿Alguien puede por el chat decirme si están escuchando? Perdió Bueno, la comunicación un momento. un momento, ¿no es cierto? Sí, eso puede ver que aquí... Gracias, hermano. Vamos a continuar. Yo creo... Dice aquí... Bueno, entonces ya habíamos visto, ¿no? Cómo era una enfermedad crónica. El Señor le dice, no tengas miedo. Pero aquí, cuando la gente se reía de Jesús, porque pues era lógico que era evidente que la niña estaba muerta, luego el Señor le habla a la niña, Talita Cumi, y que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña inmediatamente comenzó a hablar y todos se llenaron de asombro. La gente que se reía de Jesús luego tuvo que cambiar su perspectiva. ¿Por qué? Porque ellos hablaban, la niña no está durmiendo, está muerta. Pero luego, obviamente, la niña ha resucitado. Por eso, mis hermanos, aquí lo que estamos hablando es lo que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Y es lo que nos debe llevar a un punto de reflexión acerca de por qué es importante comprender, por qué esperar en el Señor. ¿Por qué el esperar en el Señor? Porque los tiempos nuestros son diferentes a los de Él. Y Él trabaja en nuestra necesidad más profunda. Cuando vas a Jesús en busca de ayuda, Él te da mucho más de lo que tú esperabas. En el caso, por ejemplo, de la mujer, es algo interesante porque ella solo quería tocarle e irse sin más. Casi que como un agüero, casi, ¿sí? Pero ella solo esperaba eso. Yo lo toco y me voy. Y como dicen, me pierdo de aquí de todo este grupo porque no quiero tener ningún inconveniente. Máxima que estaba tocando a un rabino. Entonces no quiero tener el inconveniente porque he sido rechazada, donde sepan cómo yo mezclar en la multitud cuando yo misma debía tener cuidado porque estaba en una condición declarada inmunda. Pero el Señor allí, Él le da mucho más porque Él se detiene y hace que ella se vea la inminente necesidad de hablar, de declarar. El Señor no la quiere dejar ir con el argumento de que no, pues con tocar a Jesús es suficiente y los que son sanos y ya. El Señor quería revelársele a ella como el Salvador y como el Señor de su vida, alguien mucho más profundo. Por eso le hace ver a ella, no es mi manto, tu fe, el creer en lo que te ha sanado. Y ahora que lo sabes, ese camino que empiezas conmigo va a tener un proceso de transformación completo en tu vida. Ya voy a dejar ir de largo, pero el Señor le hace esa revelación de una vez, le hace ver, tú creíste, pero no vaciles, no es únicamente por tocar, es lo que significa el que hayas conocido este camino. En el caso de Jairo, ¿qué esperaba Jairo? Jairo esperaba era la sanidad, la niña estaba grave, estaba al borde de la muerte, lo que menos esperaba era una curación. Pero se encontró con una niña a quien Jesús la resucitó y la resucitó completamente sana. Cuando vamos a Jesús en busca de ayuda, por lo general nos da mucho más de lo que esperamos. Y eso nos muestra esta enseñanza. Porque hay una gran diferencia, mientras que en el caso, por ejemplo, la mujer tenía como una superstición, ¿sí? En un momento puntual experimenta la sanidad física. Para un seguidor de Jesús, ya lo que eso implica es que hay una transformación de su vida por parte de Jesús. Esa es la gran diferencia. Y cómo es importante que les he comentado a mis hermanos que antes hablaba con una señora que estamos discipulando. Ella es una persona ya de la tercera edad, no puede salir, que se le puede visitar, pero hablamos por celular, por chat. Pero ella es incómodo cuando habla, es que usted es mi ángel. Yo le llamo cuando estoy mal, pastor, en su oración, y gracias porque mi hija que ha estado con diabetes ha estado mejor, gracias.
pero ella sigue poniendo la mirada en la persona. Ella considera que si llama y se ora, el asunto va a quedar resuelto. Está en esa fase todavía que es como una superstición. Y estoy en ese proceso de llevarla a que sea una seguidora de Jesús. ¿Sí? Ok. Hermanos, una pregunta. ¿Ustedes están viendo la presentación? Nuevamente, el hermano que me hace. No, no, señor. ¡Ay, Dios santo! No, 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 lo estamos escuchando. O sea, desde el comienzo, sin No, presentación. desde cuando hubo la interrupción de audio. Sí, no, desde cuando hubo la interrupción de audio fue que se Ah, cambió la perfecto. se pegó ahí. Muchas gracias, hermano. Y gracias Bueno, allá que, claro, compartir pantalla. Gracias que me escriben a tiempo y no acostumbro a mirar el celular cuando estoy así, pero ahora me he tenido que acostumbrar porque siempre alguien amablemente, ya que el pastor Kim me dijo. Entonces, no es que me vaya a devolver mucho, mis hermanos, sino desde el principio. Mentiras. Entonces, bueno, estamos hablando de la paciencia, ¿no es cierto? Entonces, pues esta es una manera práctica. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, pastor. Perfecto. Gracias Entonces, a Dios. hermanos, ¿sí? Estamos en directo aprendiendo paciencia. Más volumen, más volumen. Más volumen, ¿eh? ¿Sí, eh? Pero ¿cómo hago aquí con más volumen? Así, Yo hasta escucho bien. Yo escucho bien. bueno, voy a ponerlo aquí así. Entonces, vamos viendo, mis hermanos, veíamos ya aquí cómo el Señor, en los versículos 37 al 40, se encuentra con la gente que se reía de él y los hizo salir también. Esto nos enseña, ¿no? A veces hay que sacar a los que pues, no tienen como fe, no sacarlos de la iglesia, ¿no? Sino como... Y luego dice que levanta a la niña, ¿no es cierto? Talita Kumi. Y esa manera tan cariñosa que se refiere a él, y ya lo vamos a ver. Y, y entonces esa burla se convirtió en asombro cuando ven a la niña resucitada. Porque, y veíamos que cuando vamos a Jesús en busca de ayuda, y esta es la parte que creo que ha quedado interrumpida, Él nos da mucho más de lo que esperábamos. Esa mujer, todo lo que esperaba era tocar a Jesús. Y como les dije, lo toco y me voy. Y no voy a dejar ver acá. Nadie puede saber pues que yo era una mujer que tenía este flujo de sangre porque era prohibido que yo estuviera acá. Mucho menos que fuera a tocar a un rabino, como el caso de Jesús, un rabino. No. Pero el Señor no la deja ir así, con esa superstición de que con solo tocar allí es suficiente. ¿Sí? Y les hacía esa referencia a esta mujer que cuando me llama, ella sigue poniendo la mirada aquí y yo le dije a mi esposa, no, toca tener paciencia mientras, no sea que como dice la escritura, por cortar la cizaña se vaya el trigo, y toca tenerle paciencia. Lo importante es que yo no me crea el Señor, pues, pero irla llevando paso a paso, porque todavía hay superstición en ella, todavía es, yo llamo y de pronto a usted le ha pasado, pastor, hermano, ore por mí, que a usted sí lo escucha el Señor, ¿sí? Y a veces la mirada es puesta en la persona, pero aquí el Señor le hace ver que no fue su manto, ¿sí? Sino que había algo más profundo, que no era que dejara la superstición a un lado, que lo importante era la confianza que había depositado en él como persona y que esa era la que le había sanado, la confianza en él y no el toque del manto, no es el toque del manto. Y hoy que en algunas eh, iglesias de pronto, no sé ustedes cómo manejarán este tema, hermanos, yo no lo comparto, pero algunas personas, por ejemplo, mandan que un pañuelo orado por el pastor o una tela y que se la pongan al enfermo y todo esto. Bueno, no sé, yo creo que el Señor enseñó que orar en la distancia también tiene el mismo poder, porque él no es uno, sino es Él. Pero aquí el Señor le está diciendo a ella, no te quedes con la ropa, quédate con el que tiene la ropa, con el Señor. Tu fe es la que te ha sanado. Y ahora que lo sabes, es importante que sepas que el camino que empiezas conmigo transformará tu vida. Aquí yo creo que es donde podemos comprender mucho mejor la espera en Jesús. ¿Por qué Él se detuvo por esta mujer? Era tan valiosa esa mujer para Él como era la hija de Jairo, como era Jairo y las demás personas. Pero no la podía dejar ir así nomás. Él necesitaba tocar lo más profundo de su vida. Jairo esperaba la sanidad de la niña.
pero ya muerta, él siguió creyendo, fue con Jesús y recibió la resurrección y una hija sana. Y veíamos esa gran diferencia entre una persona supersticiosa que en un momento puede experimentar la sanidad física y luego ya, esta mujer que les comento, a quien estamos discipulando, su llamada por lo general es para el momento en que está pasando una situación muy difícil, su hija principalmente, cuando le entra en crisis por la diabetes, ¿sí? Que ha tenido cirugía también al corazón, bueno, todo lo que trae. Es una mujer que tiene cerca de 40 años, pero está pasando esas dolencias. Él me llama, y llama llorando, llama su corazón. Por eso entiendo a Jairo, pero ella sigue siendo en este grupo supersticiosa. Y aquí yo no la puedo soltar y dejarla así nomás. Yo le envío mensajes, le estoy enviando reflexiones, le estoy enviando el link para que se conecte con las predicaciones. Ya está siguiendo eso y guardo la esperanza de que ella me suelte para que sea seguidora de Jesús. ¿Sí? Y el Señor se detuvo con eso, con la mujer de Jairo. ¿Y cómo es importante que el Señor hace eso? Y cómo es importante para nosotros ministros también comprender la importancia de de comprender, de entender el nivel en que se encuentra la persona para poder ayudar a llevar a otro nivel. Ahora, no solo eso, la espera, en cuanto a lo que realmente necesitamos, nos lleva a este otro punto. Cuando vas a Jesús en busca de ayuda, le acabas dando mucho más de lo que esperabas. Mire lo que hemos visto antes. Cuando vas a Jesús en busca de ayuda, Él te da mucho más de lo que tú esperabas. Pero también le acabas dando mucho más de lo que esperabas darle. Eso es algo muy bonito también. La mujer, por ejemplo, pues ¿qué esperaba? Tocar a Jesús y huir. Estaba pues, escondida porque era ceremonialmente impura y estaba lo que se conoce como bajo maldición por eso. Se consideraba que ella, por estar enferma y con una enfermedad permanente, es porque no gozaba del favor de Dios. Ella estaba bajo maldición. Por lo tanto, era una mujer que ni la vida eterna la merecería. Y eso era muy importante. Ni siquiera podía entrar a la sinagoga. Ni siquiera podía estar cerca de personas. Y obviamente tocar a un rabí era una ofensa. Pero el Señor, mira, ella es supersticiosa, que entregó, termina siendo una creyente transformada por la eternidad. Termina entregando ya su vida completa. Por eso con esta mujer que estoy discipulando es muy importante. Ella tiene que terminar dando más. Ella no puede quedarse dando gracias por la enfermedad de su hija cuando es levantada otra vez porque el Señor obra. Ella tiene que llegar a un punto en donde tiene que dar más. Ella tiene que entregar su vida a Cristo. Y el Señor nos lleva a eso. Jairo, pues él lo que esperaban allí, pues llevar a Jesús a casa y confiar que la niña no muriese mientras llegaba Jesús a casa. Y ¿qué le estaba dando Jairo a Jesús? Realmente Jairo no era fácil lo que estaba viviendo porque era un jefe de la sinagoga. Así de que él estaba también confrontado por las enseñanzas de Jesús en la sinagoga. Era una autoridad, era un hombre respetable. Y públicamente creyó en Jesús cuando le dijo. El solo hecho de ir y postrarse de rodillas delante de él. El solo hecho de que ya muerta puedo decir, bueno, usted es puro cuento, Jesús. Pero este hombre terminó por encima de su condición de principal. En la sinagoga lo arriesgó todo, todo, por creerle a Jesús. Uno termina dando mucho más cuando vamos a buscar la ayuda de Jesús. Y es que Él nos lleva a eso. Y es algo muy hermoso. Si te acercas a Jesús en busca de algo, te va a pedir mucho más de lo que en un principio pensaste. Eso es algo curioso y es algo como para reflexionar, para que en los momentos en que estemos pasando podamos ver qué más está demandando el Señor de mí, que es algo más profundo de lo que yo estoy viendo, porque yo veo por la superficie. Yo veo como la punta del iceberg, pero el témpano de hielo que está en el fondo, ese lo ve Jesús y Él quiere tocar allá. Pero también te dará infinitamente más de lo que te atreviste a pedir o pensar. Y cuando estamos en un ejercicio ministerial, es bueno ver eso. Es bueno preguntarle al Señor, Señor, ¿y algo más?
¿Qué más profundo hay en esta persona sobre lo cual quieres pedirle algo más? Y tal vez te vas a sorprender con algo más allá de lo que esta persona está pensando, imaginando. Lo que realmente necesitamos, ahora lo confrontamos con lo que realmente necesitamos saber. Y es que para Jesús era lo mismo sanar a la niña que resucitarla. Era lo mismo. Para él, como les decía, hermanos, no implicaba un trabajo adicional. No implicaba, y ahora tengo que ayunar, tengo que... No, para él exactamente significaba lo mismo. Y eso necesitamos saberlo, que para el Señor cualquiera de los problemas es tan grande. Y cuando reflexionamos con mi esposa acerca de situaciones problemáticas de diferentes personas, decimos, bueno, es que es importante que comprendamos que en este momento, para esa persona, ese problema es el más grande que tiene. Así conozcamos otros que son más grandes que ese, pero para esa persona es el más grande. Como nosotros cuando tenemos una situación de angustia, en ese momento termina convirtiéndose como en lo más fuerte. Pero qué importante es saber que tenemos a un Jesús que no clasifica, porque Él tiene el poder tanto para lo pequeño como para lo grande. Y allí Él tenía poder sobre la muerte. Jesús sanó a la mujer supersticiosa, pero para que descubriera que si le seguía a Él transformaría su vida totalmente. No, ese fue el proyecto con Jesús, no por el sanador únicamente. Ella allí se encontró con el Salvador y con el Señor, no solo con el sanador. Y es muy importante esto, mis hermanos, porque cuando nosotros estamos seguramente ministrando con una persona, a veces hay algunos ministros que se apoyan mucho en los testimonios de sanidades de otros, y eso pues motiva, ¿no? Eso incentiva, eso es muy efusivo, e incluso hasta prepara a la persona para que pueda también, como en un momento dado, ser receptiva a algo que pueda Dios hacer en su vida. Pero el fondo principal sobre el cual que necesitamos saber es que Jesús quiere transformar una vida, esas vidas totalmente. Por lo tanto, el, el enfoque, mire que el Señor fue apenas un toque y fue sana, pero Él hizo a un lado todo lo demás que para los demás era importante, se detuvo y tuvo una buena charla con esta mujer. Tuvo un momento dedicado exclusivamente para esta mujer. En una proporción podríamos decir que en un segundo fue sana y seguramente 5 minutos que representan, ¿cuánto? 6 por 5, 300 segundos le dedicó proporcionalmente al 99% de su intervención a tocar el corazón de ella. Y en nuestros mensajes, en nuestras enseñanzas, en nuestro intervenir en una consejería, en nuestro orar por las personas, qué importante creo que es llevar a este equilibrio, a ese nivel. Necesitamos saber también que hay momentos en que pareciera como que Jesús retrasara su gracia, que estos momentos es como si Él estuviera siendo negligente en nuestra vida. Y de pronto nos puede eso desenfocar, desubicar. ¿Pero por qué? ¿Por qué tarda la respuesta de Dios? ¿Por qué tarda la respuesta de Dios? Y eso necesitamos saber, que hay momentos en que Él retrasa. Y no es necesariamente, obviamente, que sea negligente. ¿Y por qué? Porque es que en esos momentos en que es como conocernos a nosotros mismos. Como nos conocer, necesitamos saber de nosotros mismos que llegamos a reflexionar un punto así, incluso llegamos al punto en que cuando experimentamos la demora, entonces puede aflojar la arrogancia, aflorar en nosotros la arrogancia. Y necesitamos saber, como lo dijera Jacques Ellul en una obra clásica titulada La edad de la técnica, lo siguiente. Dice, pues él argumenta, y esto tiene que ver especialmente con la sociedad occidental, que la sociedad occidental moderna, en la sociedad occidental moderna, se nos ha estado enseñando que casi todo en la vida está ahí para que lo manipulemos en nuestro beneficio. Todo es a nuestro servicio. Todo está es para que nos sirva a nosotros. Y eso ha sido grave, porque las personas normalmente han actuado así en toda época y lugar. Pero este autor considera que en la sociedad occidental moderna el asunto es mucho más complejo, es mucho peor. Nosotros no somos Dios. Sin embargo,
A veces tenemos delirios de grandeza, que Dios a veces se demora para revivar. Mire, esto me pareció tan importante en esta reflexión de Eliot. A veces Dios se demora en darnos respuesta, mis hermanos, para derribar en nosotros esa pretensión de superioridad moral y la arrogancia que hay en nuestro corazón. Hay momentos en que el Señor, más allá de Él pudiendo obrar de una manera inmediata, espera, porque Él sabe lo que necesitamos más a fondo. Es que se derribe en nosotros esa pretensión de superioridad que a veces nos asiste, la arrogancia que a veces podemos tener en nuestro corazón, de que todo lo podemos manejar en nuestra manera. Y aquí vale la pena preguntarnos esto, hermanos. Yo creo que, como ha ocurrido en algunos casos personal, familiar, en la iglesia, seguramente algunos de ustedes han encontrado que hay algo en sus vidas en las que Dios está demorando su respuesta, su accionar. ¿Qué será lo que Él está haciendo allí? Seguramente algunos ya está a punto de decir, hasta aquí voy. Ya no veo. O sea, si Dios nos responde, como pues, nos dijera una persona que les comentaba que está a punto de separar, Dios no responde, Dios está de acuerdo en que nos separemos ya. Porque es que para una persona que está pasando un momento de angustia, cuando yo estoy afuera, mirando el escenario, para mí ha pasado muy poquito tiempo en la vida de este matrimonio para tomar una decisión tan rápida de separarse. Pero para ellos, en las circunstancias que han acompañado la decisión, cada segundo es un segundo eterno, un segundo de mucha angustia. Yo no sé por qué razón cuando hemos ido a La Guajira para estar allí con su hermano Guayú, la jornada comenzábamos con los niños, 6 de la mañana, eran las 10 de la noche y no terminaba, pero eran las 10 de la mañana y era como si hubiéramos estado 12 horas trabajando seguidas. Los jóvenes allí usando las horas y se me acercaban los muchachos que estaban con nosotros allá colaborando en la tarea ministerial y decían, ¿qué hora es? Tal hora. No puede ser, no puede ser. Yo pensé, son las 10. Yo pensé que ya eran como las 2. Ya, el tiempo pasa más lento en determinados eventos. Y eso es lo que nos hace ver que de pronto hay una demora más grande. Y eso es lo que también a nosotros, cuando estamos al otro lado de la circunstancia por la cual se está de pronto orando, interviniendo, también debemos comprender que los tiempos para la persona que está metida en el problema, esos tiempos son más largos, son eternos, son tiempos que pasan muy lento. El sufrimiento entonces se siente mayor. El dolor, la angustia, la ansiedad y el anhelo a veces de decir hasta aquí voy yo es algo que puede ser permanente. Y eso también en nosotros, que somos seres humanos falibles y podríamos estar de pronto a punto de rendirnos en algo. Estamos siendo pacientes con el Señor. De pronto estamos generando presiones. A veces pienso que entre más lo presionamos, como que más se puede demorar. Y es que alrededor de esto debemos pensar lo siguiente. Es muy probable que exista un factor crucial al cual nosotros no tenemos acceso. Jairo no tenía acceso a lo que estaba en la mente de Jesús en el momento en que él se detuvo por esta mujer. Él no tenía acceso a todo lo demás. Jesús tenía algo claro allá. Los discípulos tampoco. La multitud tampoco. La gente que se burló allá porque él dijo que la niña no estaba muerta, tampoco. No sabían. Como ellos, mis hermanos, y nosotros no necesariamente tenemos acceso a lo que está allí en la mente del Señor frente a la necesidad que estemos pasando. No tenemos acceso. Pero sí debemos tener confianza, porque puede que haya cosas que aún no conocemos, pero nuestra respuesta, que debe emular un poco la respuesta de Jairo, es como hizo Jairo. Ok, Señor, vamos, vamos, vamos. Confiar en Jesús, confiar en sus promesas, confiar en su soberanía, confiar en su poder, confiar en su señorío,
confiar en su misericordia, en su gracia, en su bondad, en su amor, en su justicia. ¿Por qué? En lo que tiene que ver con la espera, no solo lo que necesitamos y lo que necesitamos saber, sino lo que realmente terminamos sabiendo frente a esto. ¿Por qué Jesús dice que la niña está dormida si sabemos que está muerta? Y como les mencionaba en Mateo y Lucas, es claro ello. Miren lo que ocurre. Recordemos, el Señor toma la mano de la niña y le dice, Talita. ¿Talita qué significa? Significa niña. Pero al hablar allí, es algo que no es tan, que es algo que es muy cálido. Es como cuando, por ejemplo, yo estando agotada a mi esposa por la atención a mi hija, porque pues ella prefería que mi esposa la atendiera en varias cosas y la llamaba era ella. Y yo le dije, hija, yo tengo el celular prendido toda la noche con volumen. No vaciles que si necesitas algo, tú me marcas y yo me levanto. Dejemos que tu mami descanse, ¿sí? Y entonces, cuando estaba un momento en que ella se angustió fuerte, y yo le dije, y anoche le dije, bueno amor, tienes una lucha también con tus emociones y tu mente, y debes fortalecerte. Tú no puedes quedarte ahí en la cama. Pero es que me dijeron que tenía que, no, hija, ya la anestesia va cumpliendo el proceso de salida y tienes que levantarte. Y entonces me senté, la tomé de la mano y le dije, vamos a hablar. Pero también tienes que fortalecerte mentalmente. Aquí no se trata de actitud mental positiva. Se trata de que el Señor ya, lo duro fue la cirugía. Y de esta te vas a levantar. Espero de verdad, de corazón, que mañana ya estés levantándote, caminando como lo prescribió también el médico. Vamos a orar. Entonces la tomé de la mano, estuvimos orando. Y anoche mismo, no pasó una hora, cuando ya me gritó desde la habitación que queda frente a la mía. Yo estaba leyendo algo y me dijo, papá, ¿qué necesitas? Dijo, no, no, mira, me levanté. Ah, qué bueno. Y ya hoy bajó las escaleras, pero yo la tomé. Ese tomar de la mano de parte de Jesús fue como si fuera el papá, que con cariño le está diciendo Talita, Talita, ¿sí? Como diciendo, hijita, hijita, ¿sí? Levántate. Yo sé, y no era mi intención plena, obviamente tenía que levantar a mi hija en su ánimo, pero como padre, y yo sé que para ella fue muy determinante el haber hecho eso. ¿Sí? He podido pasar por aquí y decir, bueno, listo, levántese como tenía que. Y allí el Señor toma de la mano y con el cariño, ese Talita es algo muy cariñoso, muy especial. ¿Sí? Levanta, hija, levanta, levanta. No le dijo resucita, le dijo levanta. Y Jesús hizo lo que haría un padre. Le dijo levanta, ya es hora de despertar. Con sus acciones, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba diciendo? Si yo te tengo tomada de la mano, la muerte no es más que estar dormido. Allí manifestó no solo su poder, sino su amor. Qué hermoso, hermanos. De verdad que, perdónenme, de pronto, yo al estar dando, califique el evento así. Cada uno debemos darle una evaluación a esto. Pero qué hermoso es ese Jesús que se sentó. Habíamos visto cómo tomó la mano de la suegra de Pedro, también la tomó a ella y la fiebre desapareció. Su poder y su amor. ¿Sí? Y aquí una vez más, su poder y su amor. El amor no solo para con esa niña, para con sus padres, para con las personas, para con sus discípulos aquí, que tuvieron ese privilegio tan especial de verlo allí y de saber que ellos después iban a ser los que continuarían la tarea aquí en la tierra, como para nosotros lo es hoy en día, hermanos. Para la multitud que se había burlado, pero que ahora podían ver la obra de Dios. Y él no les recriminó, no que yo no podía, no que estaba muerta, no. Sencillamente él más hace la tarea y sigue su camino. Como tal vez nos toque a nosotros seguir haciendo eso así. Ese amor para con una mujer también manifestado allí, porque no la dejó pasar de largo. Nada más, no, se detuvo. Y pastoralmente a mí esto me confronta, como Jesús es un Jesús personal.
Él es de muchedumbres, pero personal. El Señor del universo, aquel que puso las estrellas en su sitio, hoy te da la mano y te dice, cariño, es hora de levantarse. Y el pastor King de pronto pueda ser testigo de esos momentos en que el Señor ha hecho también eso en mi vida. También lo ha vivido, y estoy seguro, hermanos, que si pudiéramos abrir aquí el chat para tratar ese tema, muchos de nosotros hemos tenido que reconocer que más de una vez el Señor se ha acercado a nuestro lecho a tocarnos la mano y hemos escuchado esa voz cariñosa que por el nombre nos dice, hijo, Gregorio, Carlos, Mary, levántate. Es hora ya de que te levantes. Lo hizo con Elías en medio de desacoger un momento tan difícil que él pasó, aún de victoria espiritual y ministerial. Lo hace con usted, lo hizo con la hija de Jairo, lo hizo con esa mujer, lo hace conmigo. Y lo seguirá haciendo, en la gran esperanza que tenemos. Ahora, ¿por qué nos afanamos con un Dios así de poderoso? ¿Por qué? Si Jesús realmente nos guía a través de la mayor oscuridad que hemos de atravesar, esa mayor oscuridad. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4, allí nos muestra cómo el Señor se hizo débil para que nosotros pudiésemos ser fuertes. Jesús soltó la mano de su Padre, se fue a la tumba para que nosotros pudiéramos salir de ella. Jesús lo ha dado todo. La sanidad de la mujer enferma fue algo muy interesante. ¿Saben que yo no había visto esto así hasta cuando tuve que abordar este estudio? La sanidad de la mujer enferma fue un nuevo anticipo de la cruz. Perdió poder para que ella pudiese conseguir fuerza. En la cruz perdió su propia vida para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Y la única manera en la que Jesús podía darnos ese poder y esa vida necesariamente era a través de la debilidad de la mujer. ¿Estás intentando meter prisa a Jesús? ¿Eres impaciente con la espera? A veces nosotros podemos, en medio de eso, y normalmente, si no sabemos esperar, nos podemos meter en algunos problemas. Recuerdo el testimonio de que creo que es el Ministerio de Conceptos Financieros Crown. No recuerdo si es la Rúa que narra en su libro, un libro de finanzas. Que nada, joven, pero el testimonio es este, que es lo valioso. Un pastor estaba necesitando un aporte para poder ampliar su iglesia, había una suma determinada. Y un hermano pues, se acercó. Él ya había determinado dar una ofrenda para eso. Pero cuando se acercó y habló con el pastor le dijo, hermano, esto pues, nos tocaba ya seguir adelante y debemos seguir adelante con este trabajo y yo ya adquirí un crédito. Y ya me desembolsa, gracias. Pero este hombre no le había dicho que la historia se cierra porque este hombre dijo que hice yo una ofrenda. Nunca, en ese momento, el pastor supo. Yo ya tenía preparado algo, no se pudo esperar. Y ese testimonio muestra, y fue algo verídico narrado allí, cómo el haberse acelerado y no saber esperar al Señor le llevó a perder una bendición, porque él igual la iglesia la arregló y demás, y tuvo que pagar, y de alguna manera la ofrenda llegó porque ese es Dios. Dios sigue siendo fiel, pero en la espera su bendición es mayor, solo que también nos demanda algo más, y debemos saber discernir eso. Cuando se estaba arreglando la iglesia, nos congregábamos antes de que nos llamara pastor, la iglesia relacionada con los Dios, pues ya llegaba el momento del cambio de las características de cada templo, teníamos que adecuarnos a ello. Y el pastor Juan, que estaba al frente de la iglesia, él ha sido un buen administrador de recursos y ha sido una persona que maneja las cosas como con prudencia. En la área financiera no es diferente.
Y él, cuando me contaba, hermano, una vez llegó una ofrenda que decía pro templo. Dije, pro templo. Entonces yo pedí que por favor ese dinero siempre se tuviera reservado porque una hermana hace 10 años, eso había sido 10 años antes de que habláramos, hace 10 años ella ofrendó pro templo y por algo es que el Señor la llevaba a eso, algo. Y dice, desde entonces, cuando he llegado a ofrendas, se destina específicamente para eso y hay una cuenta especial destinada para eso y no se toca el dinero. Entonces, cuando se estaba arreglando, tuvimos que irnos a un hotel y se pagaba mucho y finalmente se hizo la parte estructural y allá con el piso todavía en cemento y demás, nos volvimos a trasladar porque había que utilizar pues bien los recursos y el hotel costaba mucho. Entonces, y cuando se fue arreglando, pues el techo se le colocó una decoración porque no se pudo toda cumplir la cobertura como se esperaba en una madera aislante. Pero se hizo con drywall un arreglo muy especial. Y yo le dije, pastor, y ahí que esa parte, me dijo, hermano, hasta ahí alcanzó la plata y hasta ahí vamos a arreglar. Nunca, 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 jamás en la iglesia dijo, hermanos, se está necesitando plata porque estamos reconstruyendo esto. Él hablaba del Señor. Y el Señor hablaba con todos. Y nosotros teníamos que cumplir el siempre sí. Por lo tanto, y la iglesia quedó bien. Y un hermano se me acercó y dijo, ¿cómo es posible que se vaya a quedar así ese techo tan feo? ¿Por qué así? Porque hasta tenía que hacer eso. Pero la verdad, no me parece feo, me parece que la decoración quedó bien. Hoy en día la iglesia se han hecho otros arreglos en los otros pisos ya, porque pues hay las finanzas para ellos y demás. Pero hermanos, estamos intentando meter pies en Jesús. Estamos siendo impacientes con los pedimos. Dejemos que la balanza nos coja. Dejemos que Él haga lo que quiera hacer. Él nos ama inmensamente y Él sabe lo que hace. Es por amor. Su espera nunca será por hacernos un daño. Pronto va a llegar el momento en que nos debamos levantar, mis hermanos. Por eso es importante que aprendamos de la paciencia del Señor para poder ser hechos partícipes de algo que es lo más importante, de su resurrección, que es lo más valioso. Y todo debe girar en torno a eso. Todo debe trascender para una vida eterna en todos aquellos que nos acerquemos al Señor por una necesidad y en todos aquellos que se acerquen a nosotros para pedirle al Señor por una necesidad. Bien, mis hermanos, gracias por su espera. Hemos terminado y ahora vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo, en que seguramente ustedes, hermanos, podamos juntos estar pasando por un tiempo de necesidad en la que requerimos que Él intervenga en nuestras vidas. Y vamos juntos, si les parece, a pedirle al Señor que nos ayude, especialmente en este tiempo de pandemia, en donde muchas cosas han cambiado. Hemos tenido algunos que han tocado el local donde estábamos, hemos tenido que hacer cambios, algunas personas de pronto nos han dicho ya no voy más, me retiro. Son experiencias que al menos yo he tenido ya en la iglesia y algunos cambios que hay que hacer, pero ¿qué va a venir el día de mañana? No sabemos. Lo que sí sabemos es que en el amor del Señor, Él está trabajando tras de bambalinas y lo está haciendo pensando en la eternidad. Y por el amor que nos tiene, Él nos está bendiciendo. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, muchas gracias, porque definitivamente esta escena tan especial que nos narra Marcos acerca de tu Hijo Jesús, ese trasegar con Jairo, con esta mujer, Padre, eh, nos enseña tantas cosas, Señor. No solo tu poder, sino también tu paciencia, tu amor. Los tiempos tuyos son muy diferentes a los nuestros. Y estar mirando esto, como dicen los toros desde la barrera, a veces es fácil. Pero estar en el ruedo, ya con el toro al frente, el asunto a veces nos lleva a querer de pronto acelerarte, tomar decisiones apresuradas. Perdónanos en aquellos casos en que no hemos logrado comprender tus tiempos.
y tu profundo amor. Y aquellas áreas de nuestras vidas que necesariamente estás trabajando porque requieren trabajo de parte tuya para nosotros, para nuestro crecimiento, para morir a nosotros mismos, para a veces no creernos los superdotados, a veces aún el ejercicio ministerial nos puede llevar a tratar de hacerte quedar bien ante los demás, a que no vean lo falibles que somos seres humanos, que pasamos por momentos frágiles, difíciles, y quisiéramos como que rápidamente resolver. Y si estoy hablando de un Dios que provee, qué pena que otros me vean con el pantalón desgastado. Y si estoy hablando de un Dios que provee, qué pena que me vean todavía llegando con el mismo vehículo o el bus. Tengo que acelerar las cosas. Qué pena en la casa, qué pena en donde estoy estudiando, están mis hijos. Señor, tú trabajas cosas mucho más profundas y derribas cosas por amor a nosotros y por amor a aquellos que nos rodean, Señor. Bendito sea tu nombre en esta tarde. Esas necesidades que tienen mis hermanos, por las cuales han venido clamando, Señor. Estoy seguro que tú has hablado y seguirás glorificándote de que la respuesta tuya llegará en tu tiempo, porque para ti no hay un milagro más grande que otro. Para nosotros no vamos a hacer, pero para ti toda necesidad humana es importante y quieres hacer. Y gracias también porque estamos recorriendo estos estudios que necesariamente también llevan a que desarrollemos paciencia, a que perseveremos, a que no claudiquemos, a que no tiremos la toalla, a que esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. La vida de ti, Señor. Sin tiempo de espera y de paciencia y de saber crecer ladrillo sobre ladrillo, siempre sobre el fundamento de tu nombre. Apóstoles y otros profetas, Señor, pero ahora tu iglesia las está, y cada uno de nuestras vidas las está significando ladrillo a ladrillo, uno a la vez. Bendito sea tu nombre en esta tarde, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos, como de costumbre, ha sido un gusto compartir con ustedes. Dios me les bendiga. Que sigamos creciendo en paciencia. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga. Muchas gracias, Luis. Gracias, pastor. Buenas tardes. Gracias, señor. Gracias, pastor Gregorio. Dios lo bendiga. Bueno, Feliz igualmente. Bendiciones. Hasta pronto. Amén, pastor.